Queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban un saludo lleno de paz y de bendiciones. Bienvenidos a este espacio de fe, nuestro canal donde cada día nos acercamos un poco más al Señor a través de su palabra, compartiendo reflexiones diarias que edifican y fortalecen nuestra vida espiritual. Me alegra mucho sentir su compañía el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una vivencia personal de hace algunos años que se quedó guardada en mi memoria. Era un domingo tranquilo, justo después de terminar la celebración de la Santa Misa. La iglesia ya se estaba vaciando y el silencio habitual empezaba a llenar el lugar. En ese momento, una señora, de unos 50 y tantos años, se acercó a mí de manera muy pausada. Pude notar de inmediato que ella estaba pasando por una situación de mucha intensidad y vulnerabilidad personal. Traía los ojos muy hinchados, señal evidente de haber estado llorando durante un buen rato, y sostenía con fuerza entre sus manos un pañuelo completamente empapado por las lágrimas. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue la expresión que llevaba en su rostro. Era una mirada muy particular que, hasta el día de hoy, me resulta difícil de describir con una sola palabra. Al observarla con atención y respeto, me di cuenta de que su rostro mostraba dos sentimientos distintos al mismo tiempo. Por un lado, se percibía mucha vergüenza, reflejando el dolor de una situación que la había lastimado en silencio. Pero al mismo tiempo y de manera muy clara, su rostro también transmitía un enorme alivio. Era el alivio real y genuino de quien finalmente ha decidido acercarse a la casa de Dios, de quien decide entregar sus preocupaciones al Señor, sabiendo que en su presencia siempre encontraremos un lugar seguro, lleno de consuelo, perdón y amor sincero. Porque aquella mujer llevaba semanas viviendo con vergüenza, algo que en realidad era uno de los regalos más grandes que Dios puede darle a un alma. Y hoy en este momento quiero que sepas que si tú también has llorado en la misa, si te has sentido sobrepasado por una emoción que no puedes explicar ante el altar, ante la sagrada forma, ante el momento de la consagración, este video es para ti. No lo apagues, no te vayas, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu relación con Dios y puede darte la paz que quizás llevas años buscando sin encontrar. Hermanos, si este mensaje está tocando tu corazón en este momento, te pido con todo el celo de mi ministerio sacerdotal que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. ¿Por qué te lo pido? Porque hay miles de almas exactamente como tú, que están llorando en silencio, sin entender lo que les está pasando espiritualmente, y que quizás mañana van a ir con un curandero o con alguien que les lee las cartas a buscar una explicación que solo Dios puede dar. Tú puedes ser el instrumento de Dios para que este mensaje llegue a esa persona. Comparte este video ahora mismo con ese familiar, con ese amigo, con esa madre, con ese hijo que sabes que está buscando respuestas espirituales en los lugares equivocados. Dios no te puso este video en el camino por accidente. Nada en la providencia divina es accidente. Ahora bien, hermanos, vamos a entrar en el corazón de este tema con la seriedad que merece, porque lo que vamos a hablar hoy toca algo muy profundo en el alma humana, algo que la psicología moderna no puede explicar del todo, algo que la medicina no puede diagnosticar con ningún instrumento y algo que el mundo secular, con toda su arrogancia intelectual, simplemente descarta como emoción o sentimentalismo. Pero la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre la roca de Pedro tiene una respuesta clara, firme y consoladora para este fenómeno que miles de católicos experimentan y no saben cómo nombrar. Primero quiero preguntarte algo directamente, como si estuviéramos aquí los dos solos, tú y yo, en la sacristía. ¿Has llorado alguna vez en la misa sin saber por qué? ¿Has sentido que en el momento de la elevación, cuando el sacerdote levanta la sagrada, algo dentro de ti se rompe? ¿Has notado que tus ojos se llenan de lágrimas en la comunión? ¿O escuchas cierta lectura del Evangelio? ¿O incluso cuando entra la procesión y suena el órgano? Si la respuesta es sí, quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. Eso no es debilidad, eso no es enfermedad. Y con absoluta certeza, en la grandísima mayoría de los casos, eso no es el demonio. Es exactamente lo contrario. El gran doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, escribió en sus Confesiones aquella frase que ha resonado a través de 15 siglos de historia cristiana. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hermanos, escuchen eso con cuidado. Nuestro corazón está inquieto, está buscando, está anhelando,
Y hay momentos, momentos sagrados, momentos de gracia extraordinaria, en que ese corazón inquieto toca de repente aquello para lo que fue creado. Y la reacción del alma es tan poderosa, tan real, tan desbordante, que el cuerpo no puede contenerla y los ojos lloran. No porque algo esté mal, sino porque algo está por fin bien. Quiero contarles algo que me enseñaron en el seminario y que nunca he olvidado. La palabra griega que usa el Nuevo Testamento para describir la compasión de Jesús es splagniomai. Es una palabra visceral, literal, que significa que algo se mueve en las entrañas. No es una emoción superficial, es un movimiento interior tan profundo que sacude todo el ser. Y eso, hermanos queridos, es exactamente lo que muchos de ustedes están experimentando en la misa, un movimiento de Dios en lo más profundo de su ser. ¿Y saben qué provoca ese movimiento? La presencia real de Jesucristo. Porque aquí necesito detenerme y recordarles una verdad fundamental de nuestra fe católica. Una verdad que distingue a la Iglesia Católica de todas las demás denominaciones cristianas. Una verdad por la que miles de mártires prefirieron morir antes que negarla. En la Santa Misa, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Jesucristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El pan y el vino se convierten real, verdadera y sustancialmente en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es símbolo, no es metáfora, no es representación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1374, lo dice sin ambigüedad. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que cuando tú estás en la misa, no estás en un acto religioso simbólico, estás ante Dios mismo, estás en presencia del mismo Cristo que nació en Belén, que caminó sobre las aguas del lago de Galilea, que lloró ante la tumba de Lázaro, que agonizó en el Getsemaní, que fue clavado en el Calvario, que resucitó glorioso el tercer día. Ese mismo Cristo, con toda su humanidad y toda su divinidad, está presente en ese altar. Y cuando un alma que ha sido creada por Dios y para Dios se encuentra frente a frente con esa presencia, aunque sea sin saberlo conscientemente, aunque sea sin entenderlo teológicamente, el alma reconoce a su Creador y llora. Llora como llora un hijo que después de años separado de su padre, lo vuelve a ver. Llora como llora alguien que estaba perdido en la oscuridad y de repente ve la luz. Llora porque algo en el fondo del alma dice, aquí es, aquí está lo que busqué toda mi vida. Permítanme referirme a un caso que viví en mi ministerio, y cambio los detalles para guardar la privacidad de las personas, pero la esencia es completamente real. Un hombre de unos 60 años que había sido criado en la fe católica, pero que se había alejado de la iglesia durante casi 30 años, vino a la misa acompañando a su esposa, que era el aniversario de bodas de ellos. Me contó que entró al templo con la actitud de alguien que hace un favor indiferente, casi molesto, pero algo pasó en el momento de la consagración. Me dijo que no podía explicarlo, que de repente sintió que algo lo apretó por dentro y empezó a llorar sin poder parar. Tuvo que salir al atrio porque le daba vergüenza y me dijo, «Padre, yo no creía en nada. ¿Cómo es posible que haya llorado?» Hermanos, ese hombre volvió a la iglesia, se confesó después de 30 años, retomó los sacramentos. ¿Saben qué fue lo que lo tocó? No fue mi homilía, no fue la música, fue la presencia real de Cristo en la Eucaristía que tocó su alma, aunque él ni siquiera lo reconocía conscientemente. Porque el alma, hermanos, no miente. El cuerpo no miente. Cuando algo sobrenatural está sucediendo, el ser humano lo siente, aunque la mente racional trate de descartarlo. Y esta es una de las grandes lecciones que la Iglesia nos da sobre las lágrimas en la oración y en la liturgia. En la tradición espiritual católica, las lágrimas tienen un nombre. Se llaman el don de lágrimas. Y los santos padres y los grandes maestros de la vida espiritual han escrito sobre esto a lo largo de toda la historia de la Iglesia como una gracia especial, un don del Espíritu Santo. San Juan Clímaco, en su maravillosa obra La Escala del Paraíso, escrita en el siglo VII, dedica todo un capítulo a las lágrimas y las llama el segundo bautismo. Dice que las lágrimas de compunción limpian el alma de manera parecida como el agua del bautismo la limpió por primera vez. San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, hablaba de consolaciones espirituales como señales de la acción de Dios en el alma,
y describía entre esas consolaciones el flujo de lágrimas que mueve el alma hacia Dios. El mismo, Catecismo, cuando habla de la oración en el número 2725, reconoce que la oración verdadera compromete todo el ser, incluyendo las emociones y los sentimientos más profundos. Pero hermanos, aquí necesito hacerles una advertencia muy importante, porque así como hay lágrimas que vienen de Dios, hay también estados emocionales en el contexto espiritual que pueden tener otras causas. Esas lágrimas de Pedro fueron el principio de su conversión definitiva, de su transformación de cobarde que niega al valiente que predica y muere por Cristo. Las lágrimas de compunción son una gracia extraordinaria, porque significan que el alma está viendo con claridad su propio estado ante Dios. Y esa visión, aunque duele, es el primer paso de la sanación espiritual. Si en la misa, durante la lectura del Evangelio o en el momento de recibir la comunión, sientes ese llanto que viene acompañado de una especie de dolor interior, de una conciencia de tus pecados, de un deseo de cambiar, de empezar de nuevo, de ser mejor. Ese es el Espíritu Santo trabajando en tu alma. No lo apagues, no lo bloquees, no salgas corriendo a distraerte. Quédate con eso, y cuando salgas de la misa, ve a buscar al sacerdote y pide el sacramento de la confesión, porque esas lágrimas son la puerta que Dios está abriendo en tu corazón, y la confesión es el umbral que tienes que cruzar. El sacramento de la confesión, hermanos, es uno de los mayores tesoros que tenemos los católicos y uno de los más abandonados. El Catecismo, en su número 1422, nos dice que por el sacramento de la penitencia, los fieles que confiesan sus pecados al sacerdote reciben el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. No es el sacerdote quien perdona, es Cristo mismo a través del ministerio del sacerdote. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento el alma queda limpia. No relativamente limpia, no casi limpia, limpia como el primer día después del bautismo. Y esa limpieza, hermanos, es real, es ontológica, es un cambio en el ser del alma que ningún curandero, ninguna limpia, ningún reiki, ninguna sesión de sanación energética puede producir, porque esas cosas no tienen autoridad divina. Solo tiene esa autoridad, quien Cristo mismo envió con esa misión cuando les dijo a los apóstoles en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. El segundo tipo de lágrimas que se experimentan en la misa son las lágrimas de consolación. Estas son diferentes a las de compunción porque no vienen acompañadas de dolor, sino de una especie de, no sé cómo describirlo mejor, que como un desbordamiento de amor, como cuando algo es tan bueno, tan bello, tan verdadero que el corazón no puede contenerlo. He visto a personas llorar en el momento del Kyrie, o cuando se canta el Sanctus, o cuando el coro entona una melodía gregoriana y no es tristeza lo que sienten. Es una especie de felicidad tan grande que duele, una alegría tan profunda que aprieta el pecho. Los grandes maestros de la vida espiritual, como Santa Teresa de Ávila en su libro de las Moradas, describe experiencias similares cuando el alma en oración es tocada por Dios de manera especial y el cuerpo reacciona con lágrimas, temblores o incluso lo que ella llama suspensión de las potencias. Es decir, un estado en que la mente queda como detenida ante la inmensidad de lo que está experimentando. Santa Teresa, esa mujer extraordinaria, doctora de la Iglesia, no un personaje folclórico, sino una gran teóloga y mística, fue completamente honesta en sus escritos sobre estas experiencias. Dijo que ella misma no siempre las entendía, que a veces le daban miedo, que las sometía a la discreción de sus confesores. Y este es el punto crucial, hermanos. La gran Santa Teresa, con toda su santidad y toda su experiencia mística, sometía sus experiencias espirituales al juicio de sus confesores, de los sacerdotes. No fue con un curandero, no fue con una sanadora energética, fue con sus directores espirituales, hombres formados en la teología y en la vida espiritual de la Iglesia. Eso es lo que nos enseña la tradición católica. Las experiencias espirituales, especialmente las extraordinarias, deben ser discernidas con la ayuda de un guía espiritual calificado, preferiblemente un sacerdote. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarles de algo que me preocupa mucho pastoralmente, porque lo veo con demasiada frecuencia.
Hay personas que tienen experiencias espirituales genuinas, quizás incluso extraordinarias, y en lugar de buscar el acompañamiento de la iglesia, van a buscar grupos que les ofrecen lecturas del aura, activaciones de chakras, desbloqueo de meridianos energéticos, conexión con los guías de luz y toda esa terminología de la nueva era, que suena espiritual, pero que no tiene nada que ver con la espiritualidad cristiana. Ahora bien, volvamos a las lágrimas porque hay algo más que quiero explicarles y que tiene que ver con la acción directa del Espíritu Santo en el alma durante la misa. La misa no es una reunión. La misa no es una conferencia espiritual. La misa es un sacrificio. Es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Cuando la misa se celebra, el tiempo y el espacio se doblan en cierta forma, y el único y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente de manera sacramental. Esto significa que en cada misa, el amor de Dios que se derramó en el Calvario está presente de manera real. Y ese amor, hermanos, ese amor infinito del Padre que entregó a su Hijo, ese amor del Hijo que se entregó libremente, ese amor del Espíritu Santo que es el vínculo del amor trinitario, ese amor puede tocar un alma y producir efectos que ninguna ciencia humana puede explicar completamente. El Concilio Vaticano. Segundo en la Constitución, Sacrosanctum Concilium, número 10. Llama la Eucaristía la fuente y la cima de la vida cristiana. Fuente y cima. Todo brota de ahí y todo lleva ahí. Y cuando un alma toca esa fuente de verdad, de amor y de gracia, puede experimentar cosas que no están en ningún manual de psicología. Puede sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice San Pablo en Filipenses capítulo 4. Puede sentir un gozo que no tiene explicación humana. Puede sentir un arrepentimiento que no fue convocado por la voluntad. Puede sentir una ternura hacia Dios que no vino de sus propios esfuerzos. Y puede llorar mucho, y eso está perfectamente bien. Quiero hablarles ahora de algo que es importante en el contexto de las lágrimas en la misa, que es la preparación para recibirlas. Porque las lágrimas de gracia, el don de lágrimas del que hablaban los santos padres, no cae sobre almas que están totalmente cerradas a Dios. Cae sobre almas que han dispuesto su corazón para recibirlo. Y aquí hay cosas prácticas que yo les recomiendo con toda la autoridad pastoral que tengo. La primera, confiésense con frecuencia. No esperen a estar en pecado mortal para ir al confesionario. La confesión frecuente, incluso de pecados veniales, disposiciona el alma para recibir la gracia de manera mucho más profunda. Los santos se confesaban con frecuencia, no porque eran grandes pecadores, sino porque entendían que el sacramento de la confesión es también un canal de gracia santificante que limpia, fortalece y dispone el alma. El Padre Pío de Pietrelcina, ese gran santo del siglo XX, con las llagas de Cristo en su cuerpo, confesaba personas durante horas todos los días de su ministerio, y se confesaba a él mismo con frecuencia. Si un hombre tan santo sentía esa necesidad de confesión frecuente, cuanto más nosotros. La segunda, lleguen a la misa con anticipación y en silencio. Sé que en nuestra cultura de prisa y de ruido, esto parece casi imposible, pero les digo que la calidad de nuestra participación en la misa está directamente relacionada con cómo llegamos a ella. Si llegan corriendo con el teléfono en la mano, pensando en el trabajo o en el partido de fútbol, el alma no está dispuesta para recibir la gracia. Si llegan 5 o 10 minutos antes, se sientan en silencio, hacen una pequeña oración preparatoria, piden al Señor que abra su corazón y su mente para recibir lo que Él quiere darles, estarán en una disposición completamente diferente, y los frutos de esa disposición los notarán. La tercera, no se distraigan durante la misa, el teléfono apagado o en silencio, y guardado la conversación para después. La mente presente en lo que está sucediendo en el altar. Yo sé que es difícil, yo sé que la mente divaga, pero hagan el esfuerzo de traerla de vuelta. Miren al altar, escuchen las lecturas, participen activamente en las respuestas, sigan la misa con devoción, porque la misa es un encuentro con Dios, y como en todo encuentro que importa, la calidad depende en buena parte de la atención que traemos. La cuarta, y esta, es quizás la más poderosa. Recen el rosario con regularidad, especialmente antes o después de la misa. La Virgen María tiene un rol único e insustituible en la vida espiritual del católico, y su intercesión es particularmente eficaz para disponernos a recibir los frutos de la Eucaristía. Las lágrimas que ustedes derraman Dios por esas personas tienen un valor espiritual enorme.
La oración intercesora, especialmente el rosario rezado por almas alejadas de Dios, tiene un poder que no podemos imaginar completamente. No se cansen de orar, no se cansen de pedir. ¿Acaso no hará justicia a Dios a sus elegidos que claman a Él día y noche? Pregunta Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. La respuesta es sí, la respuesta siempre es sí. Dios escucha esas oraciones. Dios trabaja a través de esas oraciones, quizás de maneras que ustedes no esperan y en tiempos que no son los suyos, pero obra. Hay un caso que me marcó profundamente y que quiero compartir porque creo que puede dar mucha esperanza a quienes están orando por familiares alejados. Una madre vino a verme devastada porque su hijo de 40 años había abandonado la fe, se había metido en prácticas de la nueva era, hacía meditación, leía libros de espiritualidad alternativa y se burlaba abiertamente de la religión. Llevaba 10 años rezando el rosario todos los días por él. 10 años, hermanos, sin ver resultados aparentes. Y en algún momento me dijo con una tristeza enorme, Padre, creo que mis oraciones no llegan. Y yo le dije, sus oraciones llegan. Dios solo las está guardando para el momento exacto. 2 años después, ese hombre tuvo un accidente grave. Estuvo días en cuidados intensivos, y en esa experiencia de cercanía con la muerte, algo se rompió en él. Volvió a la iglesia, se confesó y se convirtió en uno de los laicos más comprometidos de su parroquia. La madre me llamó llorando y en ese llanto estaban los 10 más 2 años de rosarios que habían acumulado su fuerza para ese momento. No abandonen la oración, hermanos. Nunca. Ahora quiero hablarles de algo que sucede con frecuencia y que genera mucha confusión. Hay personas que tienen experiencias de llanto u otras emociones fuertes durante prácticas que no son parte de la liturgia católica o que son paracatólicas y que las interpretan como señales de gracia, cuando en realidad pueden ser señales de algo diferente. Me refiero específicamente a ciertos grupos o movimientos que funcionan dentro o en los márgenes de la comunidad católica, pero que utilizan técnicas de sugestión, dinámicas de grupo, música repetitiva, experiencias emocionales inducidas, que pueden producir estados alterados que se confunden con experiencias espirituales genuinas. No voy a nombrar movimientos específicos porque no quiero juzgar la intención de nadie, pero sí les digo que la señal de alerta debe activarse cuando una experiencia espiritual, sea en el contexto que sea, viene acompañada de dependencia emocional del grupo de la persona que lidera, de la práctica en sí, o cuando produce estados de ansiedad o vacío. Cuando no se está en ese contexto, la gracia de Dios no produce dependencia. La gracia de Dios produce libertad. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si una práctica espiritual, cualquiera que sea, te hace más dependiente, más ansioso, más encerrado en el grupo, más alejado de tu familia, más lejos de los sacramentos ordinarios de la iglesia, eso no es señal de que la gracia de Dios está obrando. Es señal de que algo no está bien. Y hablo de esto porque en mi experiencia pastoral he visto a personas que lloraban mucho en reuniones de grupos con dinámicas muy emotivas, pero que al mismo tiempo llevaban años sin confesarse, sin participar devotamente en la misa ordinaria, sin rezar el rosario, sin tener una vida de oración personal disciplinada. Y cuando esas personas salían de esos grupos, se sentían en el vacío. Eso me preocupa profundamente porque la vida espiritual genuina no depende de estímulos emocionales externos. La vida espiritual genuina se construye sobre la roca de los sacramentos, de la oración fiel, de la palabra de Dios meditada, de la caridad vivida. Todo lo demás puede ser hermoso y puede ser útil, pero no puede reemplazar esa base. El gran padre Genier de Caussade, ese maestro de la espiritualidad que escribió el libro La entrega a la divina providencia, decía que la santidad no consiste en experiencias extraordinarias, sino en hacer con perfección las cosas ordinarias. La misa de cada domingo, la oración de cada día, la confesión de cada mes, el rosario de cada tarde, la caridad con el vecino de cada momento. En esa fidelidad ordinaria es donde Dios construye la santidad. Y muchas veces las lágrimas más verdaderas no vienen de las grandes emociones, sino de la pequeña fidelidad cotidiana, de arrodillarse a rezar cuando se está cansado, de ir a misa cuando se preferiría quedarse en casa, de abrir la Biblia cuando hay tantas otras cosas que hacer. Esas fidelidades pequeñas, repetidas día a día,
son las que disponen el alma para los momentos de gracia extraordinaria. Quiero hablarles ahora de la misa en relación con los difuntos, porque este es un tema que toca el corazón de muchísimas personas y que a veces genera confusión espiritual peligrosa. Hay personas que lloran en la misa pensando en sus muertos, en sus seres queridos que ya partieron, y a veces esa pena, esa necesidad de saber dónde están, si están bien, si los ven, si los cuidan, los lleva a lugares muy peligrosos. El espiritismo, la consulta, de mediums, las sesiones de comunicación con el más allá, los grupos que dicen poder contactar a los muertos. Hermanos, esto es un peligro gravísimo que está claramente condenado por la Sagrada Escritura y por la Iglesia. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, dice: No acudáis a los que a los muertos y a los que consultan a divinos. No los consultéis, no sea que os manchéis con ellos. Y el Catecismo en el número 2116 es igualmente claro. Todas las formas de adivinación deben rechazarse, pero la Iglesia Católica tiene una respuesta incomparablemente más hermosa para la necesidad de conexión con los difuntos, la comunión de los santos y la misa de difuntos. En la fe católica, los lazos de amor entre los vivos y los muertos en Dios no se rompen con la muerte, se transforman. Los que murieron en la gracia de Dios están en comunión con nosotros, no a través de médiums ni de tableros esotéricos, sino a través de Cristo, que es el Señor de los vivos y de los muertos. Y la manera más poderosa de estar en comunión con nuestros difuntos, de ayudarlos si están en el purgatorio, de agradecerles si están en el cielo, es ofreciendo la Santa Misa por ellos y ofreciendo nuestras comuniones y nuestras oraciones. Eso es infinitamente más real, más eficaz y más seguro que cualquier intento de comunicación esotérica con el más allá. Si lloras en la misa pensando en tu madre difunta, en tu esposo que se fue, en tu hijo que murió demasiado joven, esas lágrimas son amor, y ese amor puesto en las manos de Cristo durante la misa se convierte en oración, se convierte en intercesión, se convierte en un puente de gracia entre tú y ellos. No necesitas al medium, tienes la misa, no necesitas la aguija, tienes el rosario, no necesitas las cartas del tarot, tienes la palabra de Dios que te dice que el amor es más fuerte que la muerte, que ni la muerte ni la vida. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 8, pueden separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, quiero acercarnos ya al final de esta plática con algo que quiero dejar muy grabado en el corazón de cada uno de ustedes. Si algo de lo que he dicho hoy ha tocado tu corazón, si estás llorando mientras escuchas esto, si sientes esa inquietud interior que describí al principio, que no es miedo sino un llamado, quiero que sepas que eso no es accidente. Dios te puso este video en el camino. Dios quiere hablarte hoy. Dios te está buscando con el mismo amor desesperado con que el padre de la parábola corría hacia su hijo que volvía. Y si hay algo que sabes que tienes que hacer, si hay una confesión que llevas postergando, si hay una práctica ocultista que sabes que tienes que dejar, si hay un objeto en tu casa que sabes que tienes que remover, si hay una reconciliación que tienes que buscar, si hay una oración que tienes que retomar, hazlo hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy, porque no sabemos si tendremos mañana. La Sagrada Escritura nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, con palabras que resuenan con urgencia eterna: He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de la salvación. El día de la salvación es hoy, este momento, este espacio que Dios te está dando para escuchar, para reflexionar, para decidir. La misericordia de Dios no tiene límites, pero nuestra vida sí. Cada uno de nosotros tiene un número determinado de días sobre esta tierra y no lo conocemos. Y la pregunta que quiero que te lleves hoy no es ¿cuándo voy a cambiar?, sino listo para encontrarme con Dios y me llama hoy. No como amenaza, sino como amor, como la pregunta más importante que un padre puede hacerle a su hijo. Oremos juntos, hermanos. Juntemos nuestros corazones en este momento. ¿Tú dónde estás? ¿Cómo estás? Con todo lo que llevas, con todo lo que sientes, con todas tus dudas y tus miedos y tus lágrimas y tus gozos. Señor Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida, me postro hoy ante ti con el corazón abierto. Reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti estoy perdido. Si me he alejado de ti, hoy quiero volver. Si he puesto mi confianza en cosas que no venían de ti, hoy renuncio a ellas y me vuelvo hacia ti. Si hay algo en mi corazón que aún no te he entregado, hoy te lo doy.
Toca mi corazón, Señor, toca mi alma. Dame las lágrimas del arrepentimiento y dame la alegría de tu perdón. María, Madre de Misericordia, llévame a tu Hijo, protégeme bajo tu manto, intercede por mí y por todos los que amo. Amén. Y yo en este momento, como sacerdote ordenado de la Iglesia Católica, me uno a tu oración y me atrevo a extender sobre ti, sobre cada uno de los que han escuchado estas palabras, la bendición sacerdotal en nombre de la Iglesia y en el nombre de Cristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga compasión de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este video ha hecho algo en tu corazón hoy, no dejes que ese movimiento se apague con el ruido del día. Queridos hermanos, los invito a mirar a su alrededor y a convertirse en un instrumento vivo del amor de Dios para con los demás. Los animo de corazón a compartir este video con alguien que sepan que está sufriendo o pasando por un momento de confusión en este instante. Puede ser alguien que hoy esté llorando en silencio, sin saber exactamente por qué, sintiendo una profunda tristeza en su alma. O tal vez piensen en una persona cercana que está buscando a Dios en los lugares equivocados, intentando llenar su vida con cosas del mundo que no le van a dar una verdadera paz. Compártanlo con cualquiera que necesite escuchar hoy mismo, que la misericordia del Señor es infinita y que Él lo está esperando con paciencia y un amor completamente sincero. Dios puede usar las acciones de ustedes el día de hoy para tocar la vida de esa persona y recordarle que jamás ha estado sola. Les agradezco profundamente haber compartido este tiempo de reflexión conmigo. Para que podamos seguir acompañándonos y fortaleciéndonos mutuamente en este camino de la fe, los invito a suscribirse a este canal. Su presencia aquí es muy importante para esta comunidad. Asimismo, les recuerdo que mañana nos volveremos a encontrar en este mismo espacio para compartir una nueva palabra diaria de Dios. Así que los espero a todos con mucha alegría para continuar caminando juntos. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes y a sus familias, y que la Virgen Santísima los cuide siempre bajo su manto protector. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.